Impulso. El impulso es el producto entre una fuerza y el tiempo durante el cual está aplicada. Es una magnitud vectorial. El módulo del impulso se representa como el área bajo la curva de la fuerza en el tiempo. Por lo tanto, si la fuerza es constante, el impulso se calcula multiplicando la fuerza por delta t, mientras que si no lo es, se calcula integrando la fuerza entre los instantes de tiempo. La fórmula es esta. I es igual a fuerza por delta t. I es el impulso, F es fuerza en newtons y delta t es el intervalo de tiempo. Cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento o momento lineal es el producto de la velocidad por la masa. La velocidad es un vector, mientras que la masa es un escalar. Como resultado obtenemos un vector con la misma dirección y el sentido que la velocidad. La cantidad de movimiento sirve, por ejemplo, para diferenciar dos cuerpos que tengan la misma velocidad, pero distinta masa. El de mayor masa a la misma velocidad tendrá mayor cantidad de movimiento. Se representa así. P igual a mv. P es igual a cantidad de movimiento. M es igual a masa en kilogramos. V es igual a velocidad representada como metros sobre segundo. El impulso aplicado a un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, el impulso también puede calcularse como I es igual a impulso representado como kilogramo por metro sobre segundo y delta P es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Tenemos que, dado el impulso igual a la fuerza por tiempo, una fuerza aplicada durante un tiempo provoca una determinada variación en la cantidad de movimiento. Se representa así. F es fuerza en newtons, delta T es el intervalo de tiempo representado en segundos y delta P es la variación de la cantidad de movimiento. Ley de la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, movimiento lineal, ímpetu o momentum es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Históricamente, el concepto se remonta a Galileo Galilei. La cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo el sistema cerrado, o sea, uno que no es afectado por fuerzas exteriores y cuyas fuerzas internas no son disipadoras, no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. La cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo el sistema cerrado no puede ser cambiada y permanece constante todo el tiempo. La fórmula del principio de conservación de la cantidad de tiempo es esta. Choques elásticos e inelásticos. A este punto ya deberíamos saber qué es la energía cinética, así como cuál es la ley de la conservación de movimiento. Al sufrir un choque, nosotros sabemos que la ley de conservación de movimiento se aplica, y una suposición sería creer que esta ley también aplicaría con la energía cinética. Y aunque es medianamente verdad, esto solo aplica con cuerpos que son muy duros y que no se pueden llegar a deformar, ya que un cuerpo tiende a retomar su forma con vigor. A esta propiedad se le conoce como elasticidad, y ya que cuando surge un choque, los cuerpos tienden a liberar energía mediante calor, los cuerpos que no son totalmente inelásticos. Y para esto tenemos que saber que es algo totalmente inelástico. Cuando un cuerpo mm, no pierde nada, no tiene propiedad, no pierde nada de energía cinética, se dice que es un choque totalmente elástico, porque no pierde nada. En cambio, y en contraparte, cuando un choque tiende a perder mucha energía, se dice que es un cuerpo totalmente inelástico. En un
choque totalmente elástico, se puede decir que la masa y la velocidad son totalmente iguales al final y al principio. Por lo tanto, podemos decir que si tenemos y cumplimos con un choque elástico, la velocidad relativa después del choque será igual a la negación de la velocidad antes del choque. Para sacar esto necesitamos el coeficiente de restitución, que es la relación negativa después del choque entre la que está antes del choque. Este coeficiente tiende a 1 cuando es completamente elástico y tiende a 0 cuando es totalmente inelástico. Entonces, si nosotros sacamos el coeficiente de restitución por la velocidad después del choque entre la de antes del choque, y si esta coeficiente tiende a 1, se puede decir que es totalmente elástico, y si este coeficiente tiende a 0, se puede decir que es totalmente inelástico. Los tipos de esfuerzo. Para nosotros existen tres tipos de esfuerzo. El primero es el esfuerzo de tensión. Es cuando tenemos dos fuerzas de cantidades iguales y pero van en sentidos contrarios. Después tenemos el esfuerzo de comprensión, que es lo contrario al anterior. Es cuando tenemos dos fuerzas, pero estas van en sentidos juntos. Y finalmente tenemos el esfuerzo de corte. Estos son cuando tenemos dos fuerzas colineales y van en sentidos opuestos, pero pueden tener magnitudes diferentes. Los tipos de esfuerzo. Para nosotros existen tres tipos de esfuerzo. El primero es el esfuerzo de tensión. Es cuando tenemos dos fuerzas de cantidades iguales y pero van en sentidos contrarios. Después tenemos el esfuerzo de comprensión, que es lo contrario al anterior. Es cuando tenemos dos fuerzas, pero estas van en sentidos juntos. Y finalmente tenemos el esfuerzo de corte. Estos son cuando tenemos dos fuerzas colineales y van en sentidos opuestos, pero pueden tener magnitudes diferentes. Reconocido por su importancia en el área de la biología, arquitectura, física y microscopía, Robert Hooke nació en Inglaterra en julio de 1635. Fue un científico británico de gran trascendencia durante el siglo XVII. Él, en 1665, formuló lo que sería la ley más conocida de toda su carrera, llamada Ley de Hooke en su honor. Esta afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no sobrepase el límite de elasticidad. Matemáticamente, la ley de Hooke establece que la fuerza aplicada a F es igual a una constante k veces el desplazamiento o cambio en la longitud. Esto se puede expresar como F igual a k por x. El comportamiento elástico de los sólidos, según la ley de Hooke, puede explicarse por el hecho de que los pequeños desplazamientos de sus moléculas constituyentes átomos o iones desde las posiciones normales también son proporcionales a la fuerza que causa el desplazamiento. Para entender el enunciado de Hooke, es importante definir el significado de cada uno de los conceptos utilizados en esta y sus variables. Iniciaremos con el límite de elasticidad, que se define como la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Esto también es un parámetro de material requerido con frecuencia en el cálculo estático de componentes.
Si una fuerza de tracción actúa sobre un cuerpo sólido, reacciona con un cambio de longitud. Las fuerzas internas se crean en el cuerpo que invierte el cambio de longitud tan pronto como cesa la fuerza de tracción externa. Si el tamaño de la fuerza de tracción está por debajo de un valor límite, dependiente del material, la fuerza y el cambio de longitud son proporcionales entre sí. Si se aplica sobre un material dicho de otra manera, si se aplica sobre el material fuerzas superiores a su límite de elasticidad, este no recupera su forma original cuando dejan de aplicarse las fuerzas externas sobre él. En general, un material sometido a tensiones inferiores a su límite de elasticidad es deformado temporalmente. Los materiales sometidos a tensiones superiores a su límite de elasticidad tienen un comportamiento plástico. Si las tensiones ejercidas continúan aumentando, el material alcanza su punto de fractura. Otro concepto importante para explicar esta ley es el módulo de Young. Este se define como una constante numérica. Fue llamado módulo de Young por el médico y físico inglés del siglo XVIII. El módulo de Young es una medida de la capacidad de un material para soportar cambios de longitud cuando está bajo tensión o compresión longitudinal. A veces denominado módulo de elasticidad, el módulo de Young es igual al esfuerzo longitudinal dividido por el esfuerzo. El módulo de Young es significativo solo en el rango en el que el esfuerzo lo es. También es significativo solo en el rango en el que el esfuerzo es proporcional a la tensión y el material vuelve a sus dimensiones originales. Cuando se elimina la fuerza externa que lo estaba presionando. A medida que aumentan las tensiones, el material puede fluir, sufrir una deformación permanente o romperse. La deformación relativa es el cambio de longitud dividido entre la longitud original. Esta es una fuerza específica de ley de Hooke. Las unidades del módulo de Young en el sistema métrico son El módulo de Young es significativo solo en el rango en el que el esfuerzo es proporcional a la tensión y el material vuelve a sus dimensiones originales. Cuando se elimina la fuerza externa. A medida que aumentan las tensiones, el material puede fluir, sufrir deformaciones permanentes o finalmente romperse. La deformación relativa es el cambio de longitud dividido por la longitud original. Esta es una forma específica de ley de elasticidad de Hooke. Las unidades del módulo de Young en el sistema métrico son newtons por metro cuadrado. Y todo lo anterior en conjunto conforma la ley de Hooke. Vamos a realizar un experimento para comprobar la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Yo voy a utilizar 8 balines. Como podemos ver, son 4 verdes y 4 rojos. Y voy a utilizar una regla. La voy a utilizar como vía, como pista para los balines. Podemos observar que si soltamos un balín, este se detendrá al chocar con los demás balines y el balín que esté en el otro extremo rodará con la misma velocidad a la que iba el primer balín. Y esto sucede si soltamos 2 balines, en el extremo los otros 2 balines saldrán disparados con la misma velocidad a la que iban los 2 primeros balines. Esto sucede igual si incrementamos a 3 balines o a más.
podemos preguntarnos, ¿por qué cuando lanzamos dos canicas al sistema salen disparadas dos canicas y no solamente sale disparada una canica con el doble de velocidad? Esto podría parecer que tenemos la misma energía, pero vamos a suponer que la masa de cada canica es de 5 gramos y que la velocidad a la que van estas es de 20 centímetros sobre segundo. Con esto podemos saber que la cantidad de movimiento antes de ser el choque va a ser de 200 gramos por centímetro sobre segundo. Y podemos calcular la energía cinética que entra al sistema, que como tenemos dos canicas, pues vamos a tener esta ecuación que nos va a dar 2 por 10 a la menos 3 joules. Y podemos calcular la energía cinética en caso de que salga solamente una canica, lo cual nos va a dar el doble de esto, lo cual quiere decir que la energía cinética no se conserva. Entonces por eso salen dos canicas y no solamente una. Por lo tanto, podemos concluir que la energía, al igual que la cantidad de movimiento, es importante en el fenómeno de un choque.